Esa es mi empleada, dijo el esposo, avergonzado por su esposa. Ella pide el divorcio, pero... Años después, el esposo lo lamenta. En una casa marcada por el paso del tiempo y el desgaste de los años, vivía Rita, una joven cuya existencia entera había sido moldeada por las estrictas reglas de una familia extremadamente conservadora. Las paredes de la casa parecían resonar con los rígidos valores y expectativas que habían gobernado su crianza, confinándola a un estrecho camino de lo que se consideraba aceptable para una mujer. Desde una edad temprana, Rita entendió que, en su mundo, ser mujer significaba vivir en las sombras. Se esperaba que permaneciera en silencio, obediente e invisible, mientras que su hermano menor siempre era el centro de atención. Él recibía elogios, afecto y todos los privilegios que venían con ser el heredero masculino en un hogar que valoraba la tradición por encima de todo. Rita, en cambio, rara vez recibía sonrisas o cumplidos. Sus logros, sin importar cuán pequeños o personales, pasaban desapercibidos. Sus días estaban llenos de interminables tareas y lecciones sobre cómo ser la esposa y madre perfecta, roles que sus padres creían eran las únicas ocupaciones significativas para una mujer. Se le enseñaba a coser, cocinar y limpiar con precisión, pero nunca se le animaba a leer o cuestionar el mundo que la rodeaba. Las pocas veces que trataba de expresarse o compartir sus pensamientos, era recibida con silencio o desaprobación. A pesar de ello, el espíritu de Rita permanecía en una tranquila rebelión. Anhelaba algo más que la vida que le habían prescrito. En los raros momentos que tenía para sí misma, se escapaba a un pequeño parque cerca de su casa, donde había descubierto un mundo oculto de libros. Abandonados por otros, estos libros se convirtieron en su santuario, ofreciéndole un vistazo a vidas muy diferentes a la suya, vidas en las que las mujeres no solo eran vistas, sino también escuchadas, donde podían ser científicas, escritoras o líderes. Las palabras en las páginas le llenaban de esperanza, una creencia de que su vida podría ser diferente, aunque aún no sabía cómo liberarse de las ataduras que la confinaban. A medida que crecía, el peso de las expectativas de su familia recaía sobre ella con mayor fuerza. Sus padres comenzaron a hablar de posibles pretendientes, dejando claro que solo veían su futuro en términos de matrimonio y vida doméstica. Para ellos, la idea de que Rita tuviera una carrera, continuara su educación o viviera de manera independiente era impensable. Su madre a menudo le recordaba: el lugar de una mujer está en el hogar, Rita. Tu hermano llevará el apellido de la familia, y tú apoyarás a tu futuro esposo. Rita se sentía atrapada, sus sueños asfixiados bajo las exigencias de una vida que no quería. A menudo observaba a su hermano, despreocupado y lleno de posibilidades, mientras sentía que su vida ya había sido decidida sin su consentimiento. La injusticia de todo ello la carcomía, pero enterraba su frustración en lo más profundo, sabiendo que una rebeldía abierta solo conduciría a más restricciones. Entonces, el día que cumplió 18 años, algo cambió en su interior. La realización de que no podía seguir viviendo de acuerdo con las reglas de su familia, que tenía que tomar el control de su propio destino, la golpeó como un rayo. Durante años, había soñado silenciosamente con la libertad, pero ahora ese sueño se sentía urgente, necesario. No podía pasar el resto de su vida confinada a un papel que no había elegido. Con solo unos pocos ahorros escondidos en una vieja lata de té y una pequeña bolsa de ropa, Rita tomó la decisión de marcharse. Sabía que no sería fácil, romper con la única vida que había conocido vendría con sus propios desafíos, pero el miedo a lo desconocido palidecía en comparación con el miedo a quedarse. No podía soportar la idea de despertarse un día como una mujer que había perdido su oportunidad de independencia, tragada por una vida que no era suya. Esa noche, mientras su familia se reunía para la cena, Rita miró a su alrededor por última vez. Las paredes familiares, los muebles pesados, sus padres sentados en sus lugares habituales, su hermano riendo libremente, esa era la vida que habían elegido para ella.
Pero no era la vida que ella quería. No. Se despidió. No podía hacerlo. En su lugar, salió silenciosamente por la puerta, dejando atrás la casa que la había moldeado, pero que ya no tenía poder sobre ella. El aire nocturno se sentía como una liberación, fresco contra su piel mientras caminaba hacia la ciudad, hacia un futuro que ella misma forjaría. Al adentrarse en lo desconocido, Rita sintió una oleada de determinación. Ya no estaba atada a las reglas que la habían definido durante tanto tiempo. Ahora, se definiría a sí misma. Y con ese pensamiento, avanzó hacia un nuevo capítulo de su vida, uno en el que ya no sería invisible, ni estaría retenida por las limitaciones de los demás. Este era el comienzo de su historia, y por primera vez, era suya para escribir. A pesar de este ambiente, Rita encontró consuelo y escape en los libros que descubrió, abandonados en el parque cerca de su escuela. La atmósfera opresiva de su hogar y el peso de las expectativas parecían desvanecerse cuando se encontraba rodeada de páginas llenas de historias y conocimientos. Cada día después de la escuela, se escabullía hacia su lugar, oculto bajo el gran árbol nudoso en el parque, donde las gruesas ramas proporcionaban sombra y una sensación de seguridad. Fue allí, en la tranquilidad, donde secretamente se enseñó a leer. Al principio, fue lento. Le costaba juntar las letras, recordando solo fragmentos de las breves lecciones que había escuchado de los estudios de su hermano. Pero a medida que los días se convertían en semanas, las formas y sonidos comenzaron a tener sentido, desbloqueando las palabras impresas ante sus ojos. El mundo en esos libros se abrió de par en par, ofreciéndole un vistazo a posibilidades que nunca había imaginado. En esas páginas, viajaba a tierras lejanas, aprendía sobre la valentía de figuras históricas y se maravillaba con los descubrimientos científicos que habían cambiado el mundo. Lo que más la fascinaba eran las mujeres en estas historias. En su propia vida, los roles para las mujeres parecían predeterminados: cuidadoras, amas de casa, figuras silenciosas en el fondo. Pero en las páginas de los libros que leía, las mujeres eran heroínas, científicas, exploradoras y líderes. Desafiaban las restricciones de la sociedad, demostrando su valor no solo a través de la belleza o la obediencia, sino a través de la inteligencia, el coraje y la perseverancia. Estas mujeres se convirtieron en los ídolos secretos de Rita, alimentando su deseo de ser algo más de lo que su familia esperaba de ella. Con cada libro, el mundo de Rita crecía. Aprendió sobre las galaxias, los océanos y los misterios de la ciencia. Se obsesionó con la idea de que el conocimiento podía ser la clave para la libertad de ese pequeño mundo de su hogar y las estrictas expectativas impuestas sobre ella. Cuanto más leía, más sus propias ambiciones comenzaban a tomar forma, aunque no estaba segura de cómo las lograría. Empezó a soñar con una vida más allá de los límites de su pequeño pueblo, donde pudiera seguir una educación, una carrera y la independencia que tanto anhelaba. Pero estos sueños tenían un costo. Cuanto más tiempo pasaba con sus libros, más distante se sentía de su familia. Su madre, enfocada en mantener el hogar, veía la lectura secreta de Rita como una rebelión. A menudo la regañaba por perder el tiempo, en lugar de ayudar con las tareas. Su hermano, el hijo favorito, no entendía el anhelo de Rita por algo más, y su padre permanecía en silencio, mostrando su desaprobación solo a través de miradas de reprobación. Rita sabía que no podía compartir abiertamente sus sueños con ellos. Hacerlo implicaría confrontación, y más que nada, Rita temía quedar atrapada en una vida que no había elegido. Así que continuó con su educación secreta, llenando su mente de ideas y posibilidades, aferrándose a la esperanza de que algún día encontraría la manera de escapar y vivir la vida que imaginaba en las páginas de esos libros. Pero a medida que su conocimiento crecía, también lo hacía la tensión en casa. La nueva confianza de Rita en su propia inteligencia y potencial comenzó a chocar con los valores rígidos y tradicionales de sus padres. Su madre percibió el cambio en su hija y se volvió más controladora,
exigiendo más tiempo y atención de Rita. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y los momentos robados bajo el árbol se convirtieron en su único refugio. Aún así, perseveró. Sabía que su camino no sería fácil, pero las historias que leía le habían enseñado que el verdadero cambio y la libertad a menudo tenían un costo. Tendría que encontrar su propio camino, al igual que las mujeres que admiraba. Así que Rita siguió leyendo, siguió soñando, sabiendo que algún día ella también sería la heroína de su propia historia. Un día, después de una discusión particularmente intensa en la que su padre reafirmó una vez más su creencia de que las mujeres no necesitaban una educación más allá de aprender a cuidar un hogar, Rita tomó una decisión. A los 18 años, con solo una pequeña cantidad de ahorros escondidos en una vieja lata de té y una mochila llena de ropa, decidió dejar atrás su vida de restricciones. La voz de su padre aún resonaba en su mente, cada palabra impregnada de la misma convicción rígida que había llevado toda su vida: no necesitas la escuela, Rita. ¿De qué te sirve saber álgebra si no puedes cocinar una comida decente? Sus palabras se habían convertido en un muro que parecía encerrarla, y cada vez que intentaba resistir, las paredes se cerraban más. Durante años, Rita había discrepado en silencio, su mente llena de los libros que leía en secreto y los sueños de explorar un mundo mucho más allá del pequeño pueblo rural donde había crecido. Sabía que era capaz de mucho más que el futuro que su padre tenía en mente. Un futuro de matrimonio, hijos y tareas interminables. Pero ese día, algo cambió dentro de ella. Ya no quería vivir en una casa donde sus sueños fueran tratados como fantasías infantiles. Era hora de liberarse. Cuando la casa se sumió en su habitual silencio nocturno, se deslizó hacia su habitación y comenzó a empacar lo esencial: algunas mudas de ropa, su novela favorita y desgastada, y la pequeña lata que contenía todos sus ahorros de trabajos ocasionales. No tenía mucho, pero tenía lo suficiente para comenzar. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la mochila, pero su corazón estaba firme. No había vuelta atrás. Rita bajó las escaleras con cuidado, evitando las tablas del piso que crujían y que había memorizado a lo largo de los años. La tenue luz del pasillo proyectaba largas sombras, pero se movía en silencio, con los sentidos alertas a cualquier sonido que indicara que sus padres se habían despertado. Por un breve momento, la duda surgió en su mente. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si su padre tenía razón todo el tiempo, y ella no estaba hecha para él? ¿Mundo más allá de esa casa? Pero tan rápido como llegó el pensamiento, Rita lo apartó. No había espacio para la vacilación. Ahora ella estaba eligiendo su propio camino. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo, echando un último vistazo a la casa en la que había crecido. Lo que antes le resultaba familiar y reconfortante, ahora se sentía como una prisión de la que finalmente estaba escapando. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Con una mano en el pomo de la puerta, lo giró lentamente y salió al aire fresco de la noche. El camino se extendía ante ella, oscuro y desconocido, pero Rita sentía una sensación de libertad emocionante. Por primera vez en su vida, estaba en control. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, tal vez a la ciudad cercana, donde podría mezclarse en las bulliciosas calles y encontrar trabajo. O quizás iría más lejos, encontraría un lugar donde pudiera estudiar, aprender y demostrarse a sí misma que sus ambiciones valían la pena. Mientras caminaba, las estrellas sobre ella parecían más brillantes, como si también estuvieran marcando este nuevo capítulo en su vida. Rita no tenía grandes ilusiones de que sería fácil. Habría desafíos, momentos de soledad y duda, pero estaba lista para enfrentarlos. Había pasado demasiados años siendo moldeada por lo que los demás creían que debía ser, y ahora finalmente iba a decidir eso por sí misma. Con cada paso, el peso de las palabras de su padre parecía desvanecerse. Rita sabía que acababa de embarcarse en un viaje que daría forma al resto de su vida.
Lo desconocido era intimidante, pero las posibilidades eran infinitas. Por primera vez, Rita se permitió soñar sin límites, con el corazón lleno de esperanza y determinación. Y así, con nada más que una mochila y un feroz deseo de libertad, Rita caminó hacia un futuro que estaba decidida a crear en sus propios términos. Antes de irse, echó un último vistazo a la casa donde había crecido, suspirando con una sensación agridulce. No solo dejaba atrás su hogar, sino también la imagen de quien se esperaba que fuera. El peso de las expectativas de su familia, la vida que habían planeado para ella, se desvanecía poco a poco. Ahora, estaba entrando en lo desconocido, aterrada y emocionada a la vez por la perspectiva de comenzar de nuevo. Rita llegó a la ciudad con el corazón palpitando, una mezcla compleja de miedo y emoción revoloteando dentro de ella. Los altos edificios y las calles llenas de gente eran tan diferentes de la tranquila familiaridad de su pueblo natal, pero ella acogió el cambio. Fue allí, en ese ambiente bullicioso, donde esperaba forjar una nueva vida para sí misma, una en la que pudiera definir su propio camino. Sus ojos se posaron en una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad con un cartel en la ventana que decía, "Se busca ayuda". Parecía el destino. Tal vez esa era su oportunidad, el primer paso hacia la independencia. Con el cabello recogido y una sonrisa nerviosa, respiró hondo y entró en la tienda. Adentro, el aroma de las telas y el perfume la envolvieron, y por un breve momento sintió una oleada de incertidumbre. ¿La considerarían siquiera para el puesto, con tan poca experiencia? Despejando sus dudas, se acercó al mostrador y pidió hablar con el gerente. Carlos, el hijo del dueño, salió desde la parte trasera. Era un joven de aspecto amable, con ojos marrones llenos de curiosidad y calidez. Su actitud era cortés mientras escuchaba su petición, asintiendo mientras Rita explicaba su necesidad de trabajo. Ella hablaba con una intensidad silenciosa, su voz cargada de una determinación que contradecía su nerviosismo. Necesitaba ese trabajo no solo para sobrevivir, sino para recuperar su sentido de propósito. Carlos lo notó. No solo estaba impresionado por su valentía, sino también conmovido por la sinceridad en sus palabras. Había visto a muchas personas pasar por la tienda, pero había algo en Rita, algo resistente. Su familia siempre había valorado el trabajo duro y la perseverancia, y en ella vio ambas cualidades. Dime, comenzó, apoyándose en el mostrador, ¿qué experiencia tienes en ventas? Rita dudó. Por un momento. No mucha, admitió con honestidad. Pero aprendo rápido y estoy dispuesta a esforzarme. Necesito esta oportunidad para demostrarme a mí misma. Había algo refrescante en su franqueza, y Carlos no pudo evitar sonreír. Sabes, la mayoría de las personas que vienen aquí fingen que lo saben todo, incluso cuando no es así. Es raro conocer a alguien que sea honesto acerca de sus limitaciones. Rita sonrió tímidamente, agradecida por su comprensión. Carlos se detuvo un momento, pensando. La tienda de su familia podría beneficiarse de alguien con su nivel de determinación y disposición para aprender. De acuerdo, probemos, dijo. Empezaremos con un periodo de prueba. Si todo va bien, será permanente. El corazón de Rita dio un vuelco de alegría y alivio. Gracias. No te defraudaré. A medida que pasaban los días, Rita se entregó por completo a su nuevo trabajo. Pasaba largas horas de pie, organizando exhibiciones, atendiendo a los clientes y aprendiéndolos entresijos del comercio minorista. Era un trabajo duro, pero no le importaba. Cada tarea se sentía como un paso hacia recuperar su sentido de independencia. Poco a poco, comenzó a sentirse más segura, no solo en su trabajo, sino también en sí misma. La tienda se convirtió en su refugio, un lugar donde podía demostrar su valía. Carlos también notaba su dedicación. A menudo se detenía para observarla mientras ayudaba
a los clientes, impresionado por la rapidez con la que se había adaptado. Con el tiempo, sus interacciones se volvieron más frecuentes y personales. Empezó a admirarla no solo por su ética de trabajo, sino también por su resiliencia, por su capacidad de enfrentar la adversidad con gracia. Comenzaron a tener pequeñas conversaciones al final del día, compartiendo historias sobre sus vidas y sueños. Rita se encontró abriéndose a Carlos de una manera que no había esperado. Él era amable y atento, y poco a poco, comenzó a formarse un vínculo entre ellos. Para Rita, Carlos representaba más que una cara amigable, se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo, alguien que la veía no como la persona que se esperaba que fuera, sino como la persona en la que se estaba convirtiendo. Antes de irse, dio una última mirada a la casa donde había crecido, suspirando con un sentimiento agridulce. No solo estaba dejando atrás su hogar, sino también la imagen de lo que se esperaba que fuera. El peso de las expectativas de su familia, de la vida que habían planeado para ella, se desvanecía poco a poco. Ahora, estaba entrando en lo desconocido. Aterrada y emocionada por la posibilidad de comenzar de nuevo. Rita llegó a la ciudad con el corazón palpitando, una mezcla compleja de miedo y emoción agolpándose en su interior. Los altos edificios y las calles llenas de gente eran tan diferentes de la tranquila familiaridad de su ciudad natal, pero ella agradeció el cambio. Fue allí, en ese entorno bullicioso, donde esperaba forjar una nueva vida para sí misma, una donde pudiera definir su propio camino. Sus ojos se posaron en una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad con un cartel de "Se necesita ayuda" en la ventana. Parecía el destino. Tal vez esta era su oportunidad, el primer paso hacia la independencia. Con su cabello atado y una sonrisa nerviosa, tomó una respiración profunda y entró en la tienda. Dentro, el aroma de las telas y el perfume la envolvieron, y por un breve momento, sintió una ola de incertidumbre. ¿La considerarían siquiera para el puesto con tan poca experiencia? Sacudiendo sus dudas, se acercó al mostrador y pidió hablar con el gerente. Carlos, el hijo del dueño, salió de la parte trasera. Era un joven de aspecto amable, con ojos marrones llenos de curiosidad y calidez. Su actitud era cortés mientras escuchaba su solicitud, asintiendo mientras ella explicaba su necesidad de trabajar. Rita habló con una intensidad tranquila, su voz cargada de una determinación que ocultaba su nerviosismo. Necesitaba ese trabajo no solo para sobrevivir, sino para recuperar su sentido de propósito. Carlos lo notó. No solo estaba impresionado por su valentía, sino también conmovido por la sinceridad en sus palabras. Había visto a muchas personas entrar y salir de la tienda, pero había algo en Rita, algo resistente. Su familia siempre había valorado el trabajo duro y la perseverancia, y en ella, veía ambas cosas. Dime, comenzó, apoyándose en el mostrador, ¿qué experiencia tienes en ventas al por menor? Rita dudó por un momento. No mucha, admitió con honestidad. Pero aprendo rápido y estoy dispuesta a hacer el esfuerzo. Necesito esta oportunidad para demostrarme a mí misma. Había algo refrescante en su franqueza, y Carlos no pudo evitar sonreír. Sabes, la mayoría de las personas entran aquí fingiendo saberlo todo, incluso cuando no es así. Es raro encontrar a alguien que sea honesto sobre sus limitaciones. Rita sonrió tímidamente, agradecida por su comprensión. Carlos hizo una pausa por un momento, pensando. La tienda de su familia podría beneficiarse de alguien con su nivel de determinación y disposición para aprender. Está bien, vamos a intentarlo, dijo. Comenzaremos con un periodo de prueba. Si todo va bien, lo haremos permanente. El corazón de Rita dio un salto de alegría y alivio. Gracias. No te decepcionaré. Con el paso de los días, Rita se volcó en su nuevo trabajo. Pasaba largas horas de pie, organizando exhibiciones, asistiendo a los clientes y aprendiendo los entresijos de la venta al
por menor. Era un trabajo duro, pero no le importaba. Cada tarea se sentía como un paso hacia la recuperación de su sentido de independencia. Poco a poco, empezó a sentirse más segura, no solo en su trabajo, sino también en sí misma. La tienda se convirtió en su refugio, un lugar donde podía demostrar su valía. Carlos, también, notó su dedicación. A menudo se detenía para observarla mientras ayudaba a los clientes, impresionado por lo rápido que se había adaptado. Con el tiempo, sus interacciones se hicieron más frecuentes y más personales. Comenzó a admirarla no solo por su ética de trabajo, sino también por su resiliencia, su capacidad para enfrentar la adversidad con gracia. Comenzaron a tener pequeñas conversaciones al final del día, compartiendo historias sobre sus vidas y sueños. Rita se encontró abriéndose a Carlos de una manera que no había esperado. Él era amable y atento, y poco a poco, comenzó a formarse un vínculo entre ellos. Para Rita, Carlos representaba más que una cara amistosa, se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo. Alguien que la veía no como la persona que se esperaba que fuera, sino como la persona en la que se estaba convirtiendo. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Rita, lleno de desafíos pero también de nuevas esperanzas. Trabajando en la tienda, rápidamente aprendió las tareas necesarias y demostró ser una empleada dedicada y meticulosa. Carlos a menudo la observaba a distancia, admirando no solo su capacidad para aprender, sino también la fuerza que emanaba de ella. Con cada día que pasaba, el respeto mutuo entre Rita y Carlos crecía, plantando las semillas de una amistad que pronto comenzó a florecer en algo más. Sin embargo, Rita mantenía en secreto la verdad sobre su pasado, temiendo que si se descubría, todo lo que había construido podría desmoronarse. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de la ciudad, Rita se encontraba cada vez más absorta en el torbellino de su nuevo entorno. Los primeros días en la tienda de ropa fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Carlos fue paciente y alentador, enseñándole cómo gestionar el inventario, atender a los clientes e incluso decorar las vitrinas de la tienda, algo que Rita encontraba particularmente fascinante. El trato amable y respetuoso que Carlos le ofrecía era un contraste sorprendente con la atmósfera opresiva de su hogar. Poco a poco, Rita comenzó a sentirse más cómoda, no solo en su trabajo, sino también en su propia piel. Sin embargo, con la seguridad y la confianza, también vinieron recuerdos de su familia y de la vida que había dejado atrás. A menudo se encontraba mirando por la ventana de la tienda, perdida en pensamientos sobre su madre y su hermano, preguntándose si alguna vez entenderían por qué se había ido. Una tarde, mientras organizaba unas blusas recién llegadas, Carlos se acercó con 2 tazas de café. La conversación fluyó de manera natural entre ellos, y por un momento, Rita se olvidó de todas sus preocupaciones. Carlos compartió historias de su propia vida, hablando de sus días en la universidad y de sus viajes al extranjero, cosas que a Rita le parecían de otro mundo. Pero lo más importante, habló sobre su sueño de asumir más responsabilidades en la tienda y, eventualmente, diseñar su propia línea de ropa. Inspirada por la pasión de Carlos y reconfortada por la amistad que crecía entre ellos, Rita comenzó a compartir detalles de su propia vida, aunque aún mantenía en secreto la verdad completa sobre su huida. La conexión entre ellos se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Y sin darse cuenta, Rita comenzó a desarrollar sentimientos más profundos por Carlos. Fue durante una noche de cierre tardío cuando su relación dio un giro inesperado. Mientras hacían el inventario, comenzó a sonar una música suave en la radio del almacén. Impulsivamente, Carlos extendió la mano a Rita, invitándola a bailar. Al principio, ella dudó, sorprendida por el gesto, pero la sonrisa sincera de Carlos la tranquilizó. Bailaron entre las sombras de la tienda, y en ese momento, Rita sintió una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, su amor creció, furtivo y profundo como las raíces de un árbol, un amor nacido no solo del afecto, sino también del respeto y el cuidado mutuos.
Sabiendo que su relación podría traer complicaciones, decidieron mantenerla en secreto, al menos por un tiempo, hasta que pudieran planear un futuro juntos. Una noche, mientras caminaban a casa bajo un cielo estrellado, Carlos tomó la mano de Rita, con una voz temblorosa de emoción, le propuso matrimonio. No tenía un anillo ni grandes gestos, solo palabras sinceras y una promesa de amor y apoyo. Rita, con lágrimas de alegría en los ojos, aceptó. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El compromiso secreto entre Rita y Carlos llenó sus días de una nueva luz y esperanza. Decididos a mantener su relación en secreto hasta encontrar el momento adecuado para revelarla. Continuaron trabajando juntos en la tienda, pero ahora con una complicidad y ternura renovadas. Cada mirada y sonrisa compartida era un testimonio de su creciente amor y del sueño compartido de un futuro juntos. Motivado por su compromiso con Rita, Carlos comenzó a trabajar en su proyecto de diseñar su propia línea de ropa. Pasaba noches enteras dibujando y redibujando modelos, mientras Rita se sentaba a su lado, aprendiendo y aportando ideas. La tienda se convirtió en un pequeño refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de miradas curiosas y juicios sociales. En noches de insomnio, reflexionaba sobre las consecuencias de ser descubierta y las posibles reacciones de sus padres. A pesar de estos temores, el amor y apoyo de Carlos le daban la fuerza para enfrentar sus miedos. Una tarde, mientras reorganizaba el almacén de la tienda, Rita decidió abrir su corazón a Carlos sobre sus preocupaciones. Le contó más detalles sobre su familia, la estricta educación que había recibido y cómo su hermano era el único que había recibido amor y oportunidades. Carlos la escuchó atentamente, tomándola de la mano y reafirmando su compromiso y protección. Juntos, decidieron que era el momento de empezar a planear su boda, aunque tuviera que ser una pequeña ceremonia secreta sin la presencia de sus familias. Con el apoyo de Carlos, Rita también comenzó a asistir a clases nocturnas para terminar su diploma de secundaria, algo que había dejado incompleto debido a las restricciones de su familia. Para ella, era importante ganar independencia y seguridad adicionales, especialmente si las cosas se complicaban con su pasado. Carlos la apoyó incondicionalmente, orgulloso de su determinación y fortaleza. El día de su boda llegó como un sueño. Organizaron una pequeña ceremonia en un jardín local, con solo el pastor y unos pocos desconocidos como testigos. El aire estaba perfumado con el aroma de las flores y las suaves canciones de los pájaros. Rita llevaba un sencillo vestido blanco que ella misma había alterado, y Carlos vestía un elegante pero discreto traje. Intercambiaron votos al atardecer, prometiéndose estar juntos en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Después de la ceremonia, caminaron juntos por calles iluminadas por las estrellas, discutiendo todos sus planes y sueños para el futuro. Se sentían invencibles, unidos no solo por el amor, sino también por la fortaleza para superar cualquier obstáculo que la vida pudiera presentarles. La felicidad secreta de Rita y Carlos continuó floreciendo a la sombra de su pequeña boda. El tiempo parecía haber creado una burbuja a su alrededor, donde, por un momento, el resto del mundo no podía alcanzarlos. Pero, como todos los secretos guardados en las profundidades de las sombras, el suyo estaba destinado a salir a la luz. Era un día aparentemente ordinario en la tienda. Rita, con una sonrisa en el rostro, atendía a los clientes, mientras Carlos revisaba las nuevas existencias. Sonó la campanilla de la puerta, y ambos levantaron la mirada, esperando ver a otro cliente. Sin embargo, en la entrada estaba él, padre de Carlos, un hombre de presencia imponente y mirada severa, que rara vez visitaba la tienda sin un propósito. El aire se volvió inmediatamente tenso. El padre de Carlos miró de Rita a Carlos, endureciendo su expresión al ver que sus manos se tocaban brevemente sobre él. Mostrador. Rita sintió un escalofrío de miedo, recordando todas las veces que había imaginado
Este momento y deseado que nunca llegara. Carlos, necesito hablar contigo. Ahora, dijo su padre con una voz que no admitía réplica. Carlos asintió, lanzando una mirada de disculpa a Rita antes de seguir a su padre a la oficina. En la parte trasera. Los minutos se alargaron hasta parecer horas mientras Rita esperaba, atendiendo a los clientes automáticamente, con la mente dando vueltas sobre lo que podría estar ocurriendo detrás de la puerta cerrada. Cuando Carlos finalmente regresó, su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban preocupación. Rita, tenemos que hablar, murmuró Carlos, llevándola a un rincón tranquilo de la tienda. Mi padre sabe lo nuestro, sabe sobre la boda. No sé cómo, pero lo sabe. El mundo de Rita se tambaleó. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en un susurro. Carlos le sostuvo las manos, buscando sus ojos. Quiere que termine contigo. Dice que si no lo hago, me va a cortar del negocio y se asegurará de que no consiga trabajo en ningún otro lugar. Me dio hasta mañana para decidir. Las lágrimas llenaron los ojos de Rita, pero las contuvo. No podía creer que el hombre al que amaba estuviera siendo obligado a elegir entre ella y su futuro. Lo que más le dolía era el miedo en los ojos de Carlos, ese miedo que le decía que él podría ceder a las exigencias de su padre. Esa noche, Rita no durmió. Daba vueltas en la cama, cada pensamiento oscuro era un golpe contra la frágil esperanza que había construido con Carlos. Al amanecer, tomó una decisión. No podía permitir que Carlos arruinara su vida por ella. Amar a Carlos significaba liberarlo, incluso si eso rompía su propio corazón. Al día siguiente, antes de que Carlos llegara a la tienda, Rita reunió sus pocas pertenencias y escribió una nota para Carlos. En ella, le explicaba que lo liberaba de su promesa, que se iría, para que él pudiera tener la vida que su padre quería para él. Con lágrimas corriendo por su rostro, dejó la nota en el lugar donde solían compartir sus pausas para el café y salió de la tienda, no sin antes echar una última mirada al pequeño mundo que había compartido con Carlos. Rita vagó sin rumbo por las calles de la ciudad, cada paso la alejaba más de la tienda de Carlos y del sueño compartido que se había evaporado en el frío aire de la mañana. Mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Con manos temblorosas, Rita abrió el texto. Rita, necesito verte. Por favor, no tomes ninguna decisión hasta que hablemos. Te estaré esperando en nuestro parque. Carlos. El corazón de Rita se aceleró. ¿Podría haber aún esperanza? Con una mezcla de miedo y anhelo, se dirigió al pequeño parque donde habían compartido tantos momentos felices. Carlos estaba allí, esperándola bajo el viejo roble. Cuando lo vio, un nudo se formó en su garganta. Carlos se acercó rápidamente, tomándola de las manos. Leí tu nota, comenzó, su voz cargada de emoción. Pero no puedes decidir esto por los dos. No te voy a dejar ir. No así. Mi padre puede intentar controlar mi vida, pero no controlará mi corazón. Rita miró a Carlos, viendo en sus ojos una determinación que había parecido imposible la noche anterior. Carlos, ¿qué vamos a hacer? Tu padre es capaz de... Lo sé, interrumpió Carlos. Pero lo he pensado toda la noche. Podemos empezar de nuevo. En otro lugar. Lejos de aquí, lejos de mi padre y de todo lo que intenta separarnos. La idea de huir de nuevo, esta vez con Carlos, era aterradora, pero también profundamente liberadora. ¿Estás seguro?, preguntó Rita, con la esperanza empezando a reemplazar el miedo en su voz. Estoy seguro, afirmó Carlos. Te amo, Rita, y superaremos esto juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Carlos y Rita juntaron sus ahorros, empacaron sus pertenencias más esenciales y buscaron un lugar donde empezar de nuevo. Eligieron un pequeño pueblo costero donde el padre de Carlos no tendría influencia. Carlos había hecho algunos contactos allí durante sus días universitarios, lo que podría ayudarlos a establecerse. Finalmente, el día de la partida llegó.
Con sus pocas pertenencias y muchos sueños, abordaron un tren al amanecer, dejando atrás la ciudad que había sido el escenario de su amor y también de sus mayores desafíos. En el nuevo pueblo, encontraron un pequeño apartamento, y Carlos consiguió trabajo en una tienda de ropa local. Con su experiencia previa, Rita pronto se unió a él, trabajando codo a codo para reconstruir sus vidas. Fue un comienzo humilde, pero libre de las sombras del pasado. Los primeros 2 meses en el nuevo pueblo fueron una mezcla de esperanza y trabajo duro para Rita y Carlos. Aunque disfrutaban de la libertad y la paz que les brindaba su nueva vida, las sombras del pasado pronto comenzaron a hacerse sentir, especialmente en la mente de Carlos. Trabajando en la pequeña tienda local de ropa, Carlos a menudo se encontraba con antiguos amigos de la universidad que habían seguido caminos más prestigiosos. Aunque al principio se sentía feliz de compartir su nueva vida y matrimonio con Rita, poco a poco empezó a notar un cambio en las actitudes de ellos, sus miradas, sus sonrisas a medias y sus comentarios velados sobre cómo había terminado en una pequeña tienda con una esposa que no tenía un apellido reconocido. Estos juicios sutiles comenzaron a pesarle profundamente. Rita, por su parte, notaba el cambio en Carlos, pero lo atribuía al estrés del trabajo y la adaptación a un nuevo lugar. Sin embargo, una tarde, después de que la tienda cerrara, Carlos explotó de una manera que Rita nunca había visto antes. ¿No ves cómo nos miran, Rita? Como si estuviéramos por debajo de ellos, como si hubiera fallado solo por estar aquí contigo, dijo Carlos, con la voz llena de frustración y algo más. Algo que Rita no pudo identificar de inmediato. Rita se quedó allí, herida por las palabras de Carlos. Carlos, ¿qué estás diciendo? Nos amamos. Decidimos juntos venir aquí, estar juntos. Lejos de la influencia de tu padre. Lo sé, y te amo, Rita. Pero es difícil. Cada día es una lucha, y siento que renuncié a todo lo que podría haber sido por esto, respondió Carlos, señalando la modesta tienda que habían comenzado a llamar suya. El resentimiento de Carlos creció con el tiempo, alimentado por comparaciones con sus viejos amigos y la presión de no cumplir con los estándares de éxito que se había impuesto. Rita hizo lo mejor que pudo para apoyarlo, pero la distancia emocional entre ellos comenzó a aumentar. Carlos se volvió más reservado, y sus momentos de alegría se volvieron más escasos. Un día, mientras Rita organizaba un evento promocional en la tienda, Carlos regresó de una reunión con un viejo amigo, molesto. Al principio, evitó hablar del tema, pero después de la insistencia de Rita, reveló la verdadera fuente de su tormento. Mi amigo preguntó si te había contratado como empleada doméstica cuando nos vio trabajando juntos, confesó Carlos, evitando la mirada de Rita, y no lo corregí. Rita, no sé por qué, pero no lo corregí. El corazón de Rita se hundió, el dolor de esa confesión la golpeó con una fuerza que no esperaba. Carlos, al ver la herida que había causado, intentó disculparse, pero las palabras sonaron vacías. En los días que siguieron, la atmósfera entre Rita y Carlos se volvió tensa y fría. A pesar de las disculpas de Carlos, algo se había roto entre ellos. Rita sentía una mezcla de tristeza y decepción, luchando por entender cómo el hombre que una vez había desafiado a su propio padre por amor ahora se sentía avergonzado de su presencia. Por su parte, Carlos estaba inmerso en su propia batalla interna, luchando con la vergüenza de sus acciones y su incapacidad para reconciliar sus ambiciones personales con la realidad de su vida. Una noche, mientras cenaban en silencio, Carlos rompió la tensa calma con una noticia que dejó a Rita sin palabras. Rita, he estado pensando mucho, y creo que deberíamos separarnos. Hay cosas que necesito entender sobre quién soy y qué quiero en la vida, y creo que estarías mejor sin mí, dijo Carlos, evitando mirar directamente a los ojos de Rita. Rita sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Separarnos? Carlos, todo lo que hemos pasado juntos no significa nada. Nuestro amor, nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente, preguntó,
con la voz ahogada por la emoción. Carlos suspiró, con una mezcla de alivio y dolor en su rostro. Te amo, Rita, pero no de la manera en que te mereces. Y, hay algo más. Conocí a alguien más. Alguien que ha estado ahí. Para mí de maneras que no puedo explicar. Las palabras fueron como dagas para Rita. No solo su esposo la había humillado públicamente, sino que también la había traicionado. A pesar del dolor abrumador, Rita encontró la fuerza para responder. Si eso es lo que quieres, no seré yo quien te detenga. Pero no creas que desapareceré de tu vida tan fácilmente, especialmente si esto afecta nuestro negocio y la casa que construimos juntos. Carlos asintió, resignado. Lo entiendo, y respetaré cualquier decisión que tomes respecto a esos asuntos. La semana siguiente se desarrolló en un torbellino de emociones y decisiones para Rita. Devastada pero decidida, comenzó a organizar sus asuntos legales y financieros. Mientras tanto, Carlos siguió adelante rápidamente con su nueva relación, presentando a su amante, quien, para mayor conmoción y dolor de Rita, estaba embarazada. La confrontación final llegó cuando Carlos, apoyado por su nueva pareja, exigió el divorcio y la venta de la tienda. Con el corazón roto pero indomable en espíritu, Rita enfrentó a Carlos con dignidad. No voy a permitir que arruines lo que he trabajado tan duro para construir, Carlos. Lucharé por mi parte y no me rendiré fácilmente, declaró Rita, con la voz firme y clara. En las semanas que siguieron a la impactante revelación de Carlos, Rita se encontró navegando por un mar de emociones tumultuosas. Aunque el dolor de la traición y el abandono amenazaba con abrumarla, su instinto de supervivencia y su determinación por mantener su dignidad la impulsaron a tomar decisiones decisivas. Primero, Rita consultó a un abogado de divorcio para comprender y asegurar sus derechos en la separación. El local de la tienda, adquirido conjuntamente durante el matrimonio, se había convertido en un punto importante de disputa. Carlos, impulsado por su nueva pareja, estaba ansioso por resolver todo y empezar de nuevo. Sin embargo, Rita estaba decidida a no ser relegada, ni financieramente ni en cuanto a sus derechos legales. Rita, basándome en los documentos y en la historia que me has contado, tienes un caso sólido para retener tu parte de la propiedad del negocio, le explicó su abogado durante una de sus sesiones. Además, dado que has contribuido igual, si no más, al éxito de la tienda desde que te mudaste aquí, esto refuerza tu posición. Armada con esta información y una renovada confianza en sí misma, Rita enfrentó a Carlos durante una reunión mediada por sus abogados. Sentada frente al hombre con quien había compartido tantos sueños y desafíos, sintió una extraña mezcla de lástima y fortaleza. Carlos. Nunca quise que nuestros asuntos llegaran a la oficina de un abogado. Sin embargo, no puedo permitir que tu nueva vida destruya lo que yo he construido, lo que me pertenece. Lucharé por la tienda y por lo que es justo, declaró Rita con calma, pero con firmeza. Carlos, visiblemente incómodo y dividido entre sus emociones y las presiones de su nueva relación, se sintió resignado. Lo entiendo, Rita, y lamento que las cosas hayan llegado a este punto. No era mi intención herirte. Con el proceso legal en marcha, Rita también tuvo que enfrentar el cambio en la percepción de la comunidad. La noticia del divorcio y las circunstancias que lo rodeaban se extendieron y, mientras algunos la miraban con desdén, muchos otros se acercaron para ofrecerle apoyo y respeto por la forma en que estaba manejando la situación. Esta red de apoyo se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza para Rita. En medio de esta tormenta, Rita hizo un esfuerzo por mantener la normalidad en la operación diaria de la tienda, canalizando su dolor en pasión por el trabajo, asegurándose de que la tienda no solo sobreviviera, sino que prosperara. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y la tienda comenzó a atraer más clientes, impresionados por su dedicación y el encanto del establecimiento. Mientras Rita navegaba las turbulentas aguas del divorcio y la lucha por la tienda, encontró un apoyo inesperado y fuerte en su hijo, Gustavo. A pesar de su juventud,
Gustavo había desarrollado una sensibilidad aguda debido a los conflictos que había presenciado en casa. Había notado la tensión entre sus padres y, aunque no comprendía completamente las complejidades de las emociones y decisiones de los adultos, sabía que su madre estaba sufriendo. Una tarde, después de la escuela, Gustavo se acercó a Rita mientras revisaba algunos papeles relacionados con la tienda. Con la inocencia y sinceridad que solo un niño puede tener, colocó su pequeña mano sobre la de ella y dijo: «Mamá, ¿estás triste por papá?». Conmovida por la percepción de su hijo, Rita decidió ser honesta, adaptando su respuesta a algo que un niño pudiera entender. «Un poco, Gustavo. Pero sabes, a veces incluso los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para ser felices. Es como cuando decides no jugar con alguien que no es amable contigo, ¿recuerdas?». Gustavo asintió, y con la seriedad de un pequeño adulto, agregó: «Quiero que seas feliz, mamá. Y voy a ayudarte». Las palabras de Gustavo fortalecieron a Rita más de lo que él jamás podría imaginar. Fueron un recordatorio de que no estaba sola y que, a pesar de todo, había algo hermoso y puro en su vida por lo que valía la pena luchar. En los días que siguieron, Gustavo se convirtió en la sombra de Rita, ayudando donde podía. Ya sea pasando tiempo en la tienda después de la escuela o simplemente siendo una compañía silenciosa mientras ella trabajaba en casa. Su presencia fue un bálsamo para Rita, y su ayuda, aunque pequeña, le recordaba la importancia de su lucha. La situación alcanzó un punto crítico cuando el padre de Carlos, el abuelo de Gustavo, intentó intervenir. Llegó un día a la tienda, exigiendo hablar con Rita bajo el pretexto de aliviar tensiones. Sin embargo, su verdadera intención era persuadir a Rita de que renunciara a su parte de la tienda a favor de Carlos, argumentando que sería mejor para todos. Preparada y resuelta, Rita se negó a dejarse intimidar. «He trabajado tan duro como Carlos aquí, quizás incluso más. Además, Gustavo y yo dependemos de este negocio. No voy a renunciar solo porque eso es lo que tú quieres». El abuelo, poco acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente a una mujer a la que consideraba inferior, estaba a punto de replicar cuando Gustavo intervino con el valor que solo los niños tienen. Se plantó frente a su abuelo y dijo: «No deberías hacer que mi mamá se sienta mal. Ella es la mejor y está haciendo todo por nosotros». Sorprendido por la intervención de Gustavo y confrontado con la firmeza de Rita, el abuelo se retiró, aunque no sin lanzar una mirada que prometía que la disputa no había terminado del todo. Tras la resolución del conflicto legal con Carlos y su padre, Rita se encontró en una encrucijada. Aunque había logrado mantener su parte de la tienda, la carga emocional de los últimos meses había dejado huella. La tienda, aunque aún rentable, le recordaba constantemente su pasado con Carlos y los dolorosos eventos que siguieron. Después de mucha reflexión, Rita decidió vender su participación en la tienda y buscar un nuevo comienzo en otro campo que le ofreciera paz y distancia de su antigua vida. Animada por una amiga, Rita decidió explorar una oportunidad en la gestión de propiedades, comenzando como ama de llaves para un cliente exigente recomendado por una agencia de empleo. El cliente, Felipe, era un anciano viudo que vivía en una casa grande y hermosa que requería una atención meticulosa, algo que Rita encontró como un reto adecuado y una bienvenida distracción. En su primer día en la casa de Felipe, Rita se sintió abrumada por la magnitud de su nueva responsabilidad. La casa estaba llena de antigüedades y obras de arte, y cada habitación tenía su propia historia y carácter. Felipe, un hombre de pocas palabras, le mostró la casa, señalando áreas de particular interés y sus expectativas de limpieza y organización. A pesar de sus nervios iniciales, Rita asumió su nuevo rol con dedicación, trabajando a menudo largas horas para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Su atención al detalle no pasó desapercibida, y Felipe, aunque reservado, comenzó a mostrar su aprecio a través de pequeños gestos, como dejarle notas de agradecimiento o recomendarla a sus conocidos. Por su parte, Gustavo encontró un nuevo mundo por explorar en la casa de Felipe. A menudo
Acompañaba a su madre después de la escuela, y Felipe, que había tomado cariño al niño, le permitía usar la biblioteca. Allí, Gustavo desarrolló un amor por la lectura y el aprendizaje. Con el tiempo, Rita comenzó a sentir que había tomado la decisión correcta. La estabilidad y tranquilidad de su nuevo trabajo le permitieron sanar y reflexionar sobre su vida, al mismo tiempo que le daban espacio para planear el futuro, especialmente en lo que respecta a la educación y el bienestar de Gustavo. Un día, mientras preparaba una de las habitaciones de invitados para una visita importante de un viejo amigo de Felipe, Rita encontró un álbum de fotos antiguo. Con el permiso de Felipe, hojearon el álbum juntos, y él comenzó a compartir historias de su juventud y de su difunta esposa, revelando un lado más personal y emocional. Esta conexión humana añadió una nueva dimensión a su relación profesional, transformándola gradualmente en una amistad respetuosa. Rita continuó estableciéndose en su nuevo rol con Felipe, demostrando una notable capacidad para gestionar las tareas del hogar con un ojo experto en los detalles. Sus días se llenaron de la rutina de limpieza meticulosa, organización y, en ocasiones, la preparación de pequeños eventos para Felipe y sus amigos. A medida que Rita se fue familiarizando con cada rincón de la vasta casa, también se acostumbró a las peculiaridades y expectativas de Felipe, y él, a su vez, fue creciendo en su aprecio por ella. Felipe, un hombre de pocas palabras y muchos recuerdos, había comenzado a abrirse más con Rita. Durante sus descansos para tomar café, compartía historias de sus viajes y de su difunta esposa, una mujer que claramente había dejado una marca indeleble en su corazón. Rita escuchaba atentamente, encontrando en estas historias lecciones de vida e inspiración. Esta conexión emocional llevó inadvertidamente a que Felipe confiara más en Rita, no solo como empleada, sino como una presencia reconfortante en su hogar. Una tarde, Felipe le pidió a Rita que asumiera un rol más activo en la gestión de la casa, ampliando sus responsabilidades para incluir la supervisión del personal y la administración de su agenda personal. Confío en tu criterio y dedicación, le dijo Felipe, entregándole las llaves de su oficina personal, un espacio que hasta entonces había estado fuera de límites para ella. Agradecida por la confianza que Felipe había depositado en ella, Rita asumió sus nuevas responsabilidades con renovado entusiasmo. Sin embargo, esta expansión de sus funciones también significaba menos tiempo en casa, lo que afectó el tiempo que pasaba con Gustavo. Consciente de este desafío, Rita hizo todo lo posible por equilibrar su tiempo, asegurándose de que su relación con su hijo siguiera siendo fuerte y cercana. Gustavo, por su parte, no solo había crecido en estatura, sino también en madurez. Veía a su madre no solo como una fuente de amor, sino como un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Las tardes que pasaban juntos, aunque menos frecuentes, se volvieron más significativas. Rita aprovechaba esos momentos para enseñarle a Gustavo sobre la responsabilidad, la ética laboral y la importancia de cultivar relaciones. La estabilidad que encontraron en la casa de Felipe se complementaba con la creciente confianza en sí misma de Rita. Comenzó a considerar opciones para continuar su educación, explorando cursos en línea sobre gestión empresarial y hospitalidad, con el objetivo de fortalecer su capacidad para manejar sus crecientes responsabilidades. A medida que Rita se integraba más en la vida y rutina de Felipe, su relación se profundizaba, evolucionando en una amistad basada en el respeto y la confianza mutua. Felipe, quien había pasado gran parte de su vida rodeado de empleados que consideraba superficiales, encontró en Rita una presencia genuina y reconfortante. Una fría tarde de otoño, Felipe enfermó de gripe, lo que lo confinó a la cama. A pesar de tener un equipo médico disponible para cuidarlo, fue Rita quien asumió la responsabilidad de asegurarse de que recibiera las comidas adecuadas y la medicación a las horas correctas. Su eficiencia y cuidado hicieron que Felipe se sintiera profundamente agradecido y más dependiente de ella que nunca. Durante los días de la enfermedad de Felipe, Rita pasó largas horas a su lado, no solo atendiendo sus necesidades físicas, sino también ofreciéndole compañía. Entre tazas de té y
platos de sopa, Felipe compartía historias de su juventud, anécdotas de sus viajes y lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Rita, a su vez, encontraba estos momentos iluminadores y se sentía cada vez más conectada con el anciano. A medida que Felipe recuperaba la salud, expresó su gratitud hacia Rita de maneras más tangibles. Un día, le entregó una pequeña caja como muestra de su agradecimiento. Dentro, Rita encontró un hermoso broche antiguo que había pertenecido a la difunta esposa de Felipe. Ella hubiera querido que lo tuvieras, dijo Felipe con la voz cargada de emoción. Por cuidar de un viejo gruñón como yo. Rita se conmovió profundamente con el gesto. El broche, una delicada pieza de filigrana de plata con una pequeña esmeralda en el centro, era claramente un objeto de gran valor sentimental. Aceptar un regalo tan personal fue otro paso en la profundización de su relación. Una señal de la confianza y el respeto mutuo que habían cultivado. Este episodio marcó un punto de inflexión en la manera en que Rita veía su trabajo. Ya no era solo una fuente de ingresos o una escapatoria de su pasado, sino una oportunidad para marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. Sentía que su presencia en la casa de Felipe tenía un propósito mayor, y esto le daba una nueva sensación de satisfacción y orgullo en su labor. Asimismo, la experiencia de cuidar a Felipe durante su enfermedad reafirmó en Rita la importancia de la empatía y la compasión, valores que deseaba seguir inculcando en Gustavo. Aunque su hijo ya demostraba una notable madurez para su edad, Rita sabía que cada una de sus acciones servía como ejemplo para él. Después de la recuperación de Felipe, la dinámica entre él y Rita se volvió aún más amistosa y colaborativa. La gratitud de Felipe por el cuidado que había recibido y el regalo del broche marcaron un nuevo nivel en su relación. Rita, por su parte, se sentía cada vez más en casa en la mansión, no solo como empleada, sino como una confidente de confianza para Felipe. Una tarde de viernes, después de una semana particularmente agotadora preparando una reunión importante en la casa, Felipe invitó a Rita a cenar, no como empleada, sino como invitada. Has trabajado incansablemente esta semana, Rita. Déjame agradecerte como corresponde, dijo Felipe, extendiendo la invitación. Rita aceptó, agradecida y un poco sorprendida por el gesto. Esa noche, se puso un sencillo pero elegante vestido negro, adornado con el broche de esmeralda en su cuello, símbolo de la relación especial que había cultivado con Felipe. La cena, preparada por un chef local que Felipe había contratado para la ocasión, fue una deliciosa combinación de cocina local e internacional. Durante la comida, conversaron sobre diversos temas, desde literatura hasta música y política. Felipe compartió más sobre su vida con su esposa y los sueños que habían perseguido juntos, algunos de los cuales habían quedado atrás. Rita, por su parte, se abrió sobre su pasado, sus desafíos y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. La conversación giró hacia el futuro, y Felipe expresó su interés en ayudar a Rita a alcanzar cualquier meta que tuviera. Tienes mucho potencial, Rita. Si hay algo en lo que creas que puedo apoyarte, ya sea en la educación o en nuevas oportunidades, estaré encantado de hacerlo, ofreció Felipe, con un tono sincero y reflexivo. Rita se conmovió profundamente por la oferta. Reflexionó sobre sus deseos y aspiraciones, reconociendo que había posibilidades que antes había considerado fuera de su alcance. Me gustaría explorar mi interés en la gestión empresarial, respondió. Quizás tomar algunos cursos, compartió pensativamente. Fija eso como una meta, y trabajaremos juntos para lograrlo, respondió Felipe, levantando una copa de vino para brindar por el futuro. Al final de la velada, Rita se retiró a sus aposentos, sintiéndose inspirada y valorada. La cena no solo fortaleció su relación con Felipe, sino que también le dio un nuevo sentido de dirección y propósito en la vida. Felipe había pasado de ser un empleador a convertirse en un mentor y amigo, alguien que la veía no solo como ama de llaves, sino como una persona con sus propias ambiciones y sueños.
motivada por las palabras de Felipe y la promesa de un futuro lleno de nuevas oportunidades. Rita comenzó a investigar cursos de gestión empresarial. Su entusiasmo y determinación la llenaron de una nueva energía, algo que no solo Felipe notó, sino también quienes la rodeaban. Una tranquila tarde, mientras Rita organizaba una de las habitaciones de invitados de Felipe para un pequeño evento programado para esa semana, la serenidad de su rutina diaria se vio interrumpida por la llegada inesperada de un visitante, Roberto, el hijo de Felipe, que vivía en el extranjero y rara vez visitaba. Roberto entró en la casa sin previo aviso, sorprendiendo a todos, especialmente a Felipe, quien no esperaba ver a su hijo hasta el mes siguiente. Alto, con una presencia imponente y modales refinados, Roberto transmitía el aire de alguien acostumbrado a viajar y manejar asuntos importantes. Al enterarse de la llegada de Roberto, Rita se apresuró a saludarlo, siguiendo las instrucciones previas de Felipe de atender a cualquier miembro de la familia con el máximo cuidado. Al presentarse, Rita notó una mirada curiosa en los ojos de Roberto, claramente intrigado por la mujer que manejaba la casa de su padre con tanta confianza. Mi padre ha hablado muy bien de ti, Rita. Me alegra finalmente conocerte, dijo Roberto, extendiendo su mano en un gesto amigable pero reservado. Durante la estancia de Roberto, Rita continuó con sus responsabilidades, ahora con la tarea adicional de asegurarse de que las necesidades de Roberto fueran atendidas. Observando la interacción entre Rita y su hijo, Felipe decidió presentarlos formalmente durante la cena, destacando no solo el papel de Rita en el cuidado de la casa, sino también su dedicación y su reciente interés en ampliar sus habilidades educativas. La conversación durante la cena se volvió más animada, con Felipe compartiendo historias del pasado, y Rita y Roberto intercambiando opiniones sobre varios temas, desde la cultura hasta la economía global. Roberto, quien había estudiado economía y dirigía sus propios negocios, quedó impresionado por las ideas y perspectivas de Rita. Al final de la cena, Roberto expresó su deseo de seguir hablando con Rita en los próximos días, interesado en aprender más sobre su influencia positiva en la vida de su padre. Rita, a su vez, se sintió animada por el interés genuino de Roberto y la posibilidad de discutir ideas y planes futuros con alguien de su experiencia. La estancia de Roberto se prolongó más de lo previsto. Día a día, encontraba razones para retrasar su partida, fascinado no solo por la serenidad del hogar de su padre y la notable mejoría en el ánimo de Felipe, gracias a Rita, sino también por Rita misma, cuya inteligencia y calidez lo atraían cada vez más. Rita y Roberto comenzaron a pasar más tiempo juntos, inicialmente dentro del contexto de discusiones sobre negocios y gestión. Sin embargo, con el tiempo, sus conversaciones se trasladaron a temas más personales. Roberto compartió detalles sobre su vida en el extranjero, los desafíos de dirigir sus negocios y sus aspiraciones personales. Rita, por su parte, se abrió sobre su pasado, los desafíos que había enfrentado y sus esperanzas para un mejor futuro para ella y su hijo, Gustavo. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la propiedad, la conversación giró hacia la educación de Gustavo. Rita expresó su deseo de brindarle a Gustavo las mejores oportunidades posibles, una aspiración que resonó profundamente con Roberto, quien valoraba mucho la educación y el desarrollo personal. Rita, ¿podría ayudarte con eso? Tengo algunos contactos que podrían abrirle puertas a Gustavo en términos de educación. Si te interesa, podría hacer algunos arreglos, ofreció Roberto. Rita se sorprendió y se sintió muy agradecida por la oferta. Eso sería increíble, Roberto. No sé cómo agradecerte, respondió, con la voz cargada de emoción. No necesitas agradecerme, dijo Roberto amablemente. Veo potencial en ti, Rita. Además, ayudarte es también una forma de agradecerte por todo lo que has hecho por mi padre. La relación entre Rita y Roberto continuó fortaleciéndose, basada en el respeto mutuo y una profunda comprensión de las aspiraciones y desafíos de cada uno. Felipe observaba con aprobación cómo su hijo y Rita se acercaban, complacido de ver que su hijo finalmente
conectaba con alguien que compartía muchos de sus valores. Un día, aprovechando una tarde tranquila, Roberto invitó a Rita y a Gustavo a cenar, una invitación que ella aceptó gustosamente. Durante la cena, Gustavo, quien generalmente era tímido con los extraños, se abrió a Roberto, conversando y riendo, claramente sintiéndose a gusto con el amigo de su madre. Esa noche, al regresar a casa, Rita reflexionó sobre los cambios en su vida desde que había llegado a la casa de Felipe. Nunca se habría imaginado formar una conexión tan profunda con alguien como Roberto, ni recibir apoyo para sus ambiciones de maneras que nunca había considerado posibles. El vínculo entre Rita y Roberto continuó fortaleciéndose a medida que pasaban más tiempo juntos, y la influencia de Roberto en la vida de Rita y Gustavo se volvió cada vez más evidente. A medida que se acercaba el cumpleaños de Gustavo, Rita comenzó a planear una celebración pequeña pero significativa, ansiosa por compensar los tiempos difíciles que habían atravesado. Roberto, sabiendo la importancia del evento para Rita, se ofreció a ayudar. ¿Por qué no hacemos la fiesta aquí en la casa? Tenemos mucho espacio, y sería más cómodo para todos, sugirió Roberto un día mientras discutían los preparativos en la cocina. Rita, aunque inicialmente sorprendida por la oferta, aceptó con gratitud. Sabía que un entorno familiar pero especial haría que el cumpleaños de Gustavo fuera una ocasión memorable. Juntos, planificaron un día lleno de juegos, actividades al aire libre y una selección de las comidas favoritas de Gustavo. El día de la fiesta, la casa de Felipe se transformó. Los jardines estaban adornados con globos y pancartas coloridas, estaciones de juegos y una pequeña pista de baile para los amigos de Gustavo. Rita se encargó de las decoraciones, mientras que Roberto y Felipe supervisaban la organización y seguridad de los niños. Gustavo, vestido con una camisa nueva y sus zapatos favoritos, irradiaba emoción. Sus ojos brillaban con cada nuevo descubrimiento, y su risa se mezclaba con la de sus amigos. Su felicidad era palpable, y cada vez que cruzaba la mirada con su madre, su sonrisa se hacía aún más amplia. Durante la fiesta, Rita tuvo un momento para observar a Gustavo interactuar con Roberto. A pesar de no haber tenido una figura paterna constante en su vida, Gustavo mostraba una notable apertura hacia Roberto, quien jugaba y conversaba con él sin esfuerzo. Para sorpresa de Rita, estaba claro que Roberto no solo había entrado en su vida como un apoyo, sino también como una figura positiva para su hijo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Roberto se acercó a Rita, quien estaba recogiendo algunos platos usados. Parece que Gustavo está teniendo el mejor cumpleaños, comentó, ayudándola con la limpieza. Gracias a ti, respondió Rita, mirándolo con una mezcla de gratitud y afecto. Hoy ha sido maravilloso para Gustavo y para mí. No podría haber pedido un mejor día. Roberto sonrió, con una conexión entre ellos más fuerte que nunca. Me alegra ser parte de esto, Rita, y espero que haya muchos más días como este. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y Gustavo se había acostado, exhausto pero feliz, Rita y Roberto compartieron una taza de café en la veranda, reflexionando sobre el día. La confianza y el afecto entre ellos se habían solidificado a través de la alegría compartida y su compromiso con el bienestar de Gustavo. Con el éxito del cumpleaños de Gustavo y la creciente cercanía entre Rita y Roberto, el ambiente en la casa de Felipe estaba impregnado de un nuevo sentido de familia y de un futuro compartido. Roberto, quien había extendido su estancia indefinidamente, se encontraba profundamente involucrado en la vida diaria de la casa, apoyando a Rita no solo en la organización de eventos, sino también en sus aspiraciones educativas y personales. Una tarde, mientras caminaban por los jardines después de una cena tranquila, Roberto decidió abrir su corazón a Rita. Habían hablado de muchas cosas, compartido risas y desafíos, pero aún faltaba una conversación que podría definir el futuro de ambos. Rita, comenzó Roberto, deteniéndose junto a un banco bajo un árbol centenario. Estos últimos meses han sido de los más felices de mi vida. No solo he encontrado paz aquí con mi padre,
sino algo mucho más profundo contigo y con Gustavo. Rita escuchaba, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada palabra. Lo que quiero decir es que me gustaría que consideráramos algo más que esta amistad entre nosotros. Me gustaría que pensáramos en la posibilidad de un futuro juntos, no solo como amigos o una familia extendida, sino como algo más, como compañeros. Las palabras de Roberto quedaron en el aire, llenas de emoción y sinceridad. Rita, sorprendida, pero emocionada, se tomó un momento para procesar lo que estaba escuchando. Su vida había cambiado tanto desde que llegó a la casa de Felipe, y ahora, la idea de explorar un nuevo capítulo con Roberto llenaba su mente de posibilidades, y sí, un poco de miedo. Roberto, esto es grande, dijo Rita finalmente, con la voz temblorosa pero clara. Significas mucho para mí, y lo que has hecho por Gustavo y por mí es más de lo que jamás podría haber esperado. Pero necesito pensarlo, estar segura de que es la decisión correcta para Gustavo y para mí. Roberto asintió, comprendiendo la necesidad de Rita de tomarse su tiempo. Por supuesto, Rita. No quiero presionarte. Solo quería que supieras cómo me siento y lo serio que soy respecto a nosotros. En los días que siguieron, Rita reflexionó profundamente sobre la propuesta de Roberto. Observó la interacción entre él y Gustavo, la facilidad con la que se llevaban, y cómo Gustavo comenzaba a verlo como un modelo a seguir. También pensó en su propio corazón, en cómo Roberto había llegado a ocupar un lugar especial en él, ofreciéndole apoyo y amor de manera incondicional. Finalmente, una tarde, Rita buscó a Roberto. Lo encontró en la biblioteca, absorto en un libro. Roberto, he estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, con la voz más firme de lo que esperaba. Y si estás dispuesto a dar este paso con paciencia y cuidado, entonces sí, me gustaría ver hacia dónde nos podría llevar este camino juntos. La sonrisa de Roberto ante sus palabras fue todo lo que Rita necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta. Unidos por el amor y la esperanza de un futuro compartido, comenzaron a planear cómo construir esta nueva vida juntos. Con la decisión de explorar un futuro juntos, Rita y Roberto comenzaron a integrar sus vidas más profundamente. Roberto, consciente de la importancia de este nuevo capítulo, quería asegurarse de que cada aspecto de su relación fuera abordado con respeto y cuidado. Especialmente cuando se trataba de Gustavo, quien comenzaba a ver a Roberto como una figura paterna. Sin embargo, la reciente felicidad de Rita no pasó desapercibida, y pronto la noticia llegó a Carlos, quien había mantenido su distancia desde el divorcio. Saber que Rita estaba construyendo una nueva vida con otro hombre provocó en Carlos una mezcla de celos y arrepentimiento. Decidió confrontar a Rita, impulsado por emociones confusas y un deseo de recuperar algo de control o influencia sobre su exesposa. Una tarde, mientras Rita y Roberto discutían los detalles de una pequeña renovación que querían hacer en la casa, Carlos apareció inesperadamente. La tensión era palpable cuando Carlos cruzó el umbral, con la mirada fija primero severamente en Roberto y luego en Rita. Rita, necesitamos hablar, dijo Carlos, tratando de ocultar su inseguridad bajo una fachada de autoridad. Roberto, notando la tensión, ofreció darles privacidad. Pero Rita, con la nueva fuerza que había encontrado en su relación con Roberto, insistió en que él se quedara. Lo que tengas que decir, Carlos, lo puedes decir frente a Roberto. Carlos, claramente incómodo pero demasiado orgulloso para dar marcha atrás, continuó. He escuchado que estás haciendo planes con este hombre. Parece que pasaste página rápido. Después de lo nuestro. Rita, manteniendo la mirada de Carlos, respondió con calma y determinación. Carlos, lo que sucedió entre nosotros terminó hace mucho tiempo. Roberto es parte de mi vida ahora, y lo que tenemos no tiene nada que ver contigo. Frustrado por la respuesta de Rita y por la presencia de Roberto, Carlos intentó provocarla. ¿De verdad crees que será diferente con él? ¿No ves que solo estás repitiendo la misma historia? Antes de que Rita pudiera responder, Roberto intervino, con voz firme y controlada. Carlos.
Creo que ya has dicho suficiente. Rita ha tomado su decisión, y te pido que la respetes. No. Tienes derecho a venir aquí y cuestionar su vida o nuestras decisiones. Frente a la unidad de Rita y Roberto, Carlos finalmente cedió, lanzando una última mirada, cargada de emociones no expresadas antes de irse. Después de la partida de Carlos, Roberto tomó la mano de Rita, ofreciéndole consuelo y seguridad. No tienes que preocuparte por él, Rita. Estamos en esto juntos. Esa noche, mientras reflexionaban sobre el encuentro, Rita se sintió agradecida de tener a Roberto a su lado. La confrontación con Carlos no solo reafirmó su decisión de estar con Roberto, sino que también cerró un doloroso capítulo de su vida, permitiéndole mirar hacia él futuro con esperanza y determinación por la vida que estaban construyendo juntos. La confrontación con Carlos dejó a Rita reflexionando sobre su pasado y cómo cada decisión la había llevado a este nuevo capítulo de su vida. Aunque la visita inesperada había sacudido momentáneamente su paz, también fortaleció su convicción en el camino que había elegido con Roberto. Juntos, discutieron cómo manejarían cualquier interrupción futura, decididos a proteger la felicidad que habían encontrado. La relación entre Roberto y Gustavo también se profundizó. Roberto no solo se había convertido en un apoyo para Rita, sino también en un mentor y figura paterna para Gustavo, quien lo admiraba y respetaba profundamente. Esta evolución se hizo evidente durante una reunión en la escuela de Gustavo, a la que asistieron tanto Roberto como Rita. Los maestros comentaron los cambios positivos en Gustavo, su creciente confianza y rendimiento académico, atribuyendo gran parte de esta mejora a la estabilidad y el apoyo que Roberto le brindaba. Poco después, Carlos intentó una aproximación más directa para reintegrarse en la vida de Gustavo, quizás como una táctica para reconectar con Rita o como un intento genuino de reconciliación. Solicitó una reunión con Rita para discutir el futuro de Gustavo, una propuesta que ella aceptó con cautela, con el apoyo de Roberto. En un pequeño café, lejos de la casa de Felipe, Carlos expresó su deseo de estar más presente en la vida de Gustavo. He cometido muchos errores, admitió, pero quiero ser parte de la vida de mi hijo. No quiero que crezca pensando que no me importaba. Rita escuchó, con su escepticismo inicial suavizándose al ver la aparente sinceridad de Carlos. Sin embargo, insistió en establecer condiciones claras. Gustavo ya tiene una figura paterna en Roberto, alguien que ha estado presente para él de manera constante, explicó Rita. Puedes ser parte de su vida, pero debe ser de una forma que sea saludable para Gustavo. Carlos asintió, aceptando las condiciones. Se organizaron visitas supervisadas, comenzando con reuniones breves en entornos neutrales para permitir que Gustavo y Carlos se reconectaran de manera segura y controlada. Gustavo, inicialmente cauteloso, poco a poco comenzó a abrirse a la presencia de su padre, bajo la atenta supervisión de Rita y Roberto. El proceso fue lento, pero progresivo. Gustavo aprendió a equilibrar su afecto y respeto por Roberto con el renovado interés de su padre en su vida. La fortaleza de su unidad familiar se consolidó aún más, preparándolos para cualquier desafío futuro. La serenidad volvió a sus vidas, permitiéndoles centrarse en construir un futuro aún más estable y lleno de amor juntos. Con el tiempo, la relación entre Rita y Roberto se profundizó aún más, y las visitas de Carlos con Gustavo se normalizaron, creando un ambiente más armonioso. Inspirado por la estabilidad y el amor que ahora rodeaban a su familia, Roberto decidió dar un paso más en su compromiso con Rita y Gustavo. Una tarde de otoño, mientras paseaban por los jardines iluminados con linternas, Roberto se detuvo frente a un viejo roble, el mismo bajo el cual había expresado por primera vez su deseo de un futuro juntos. Rita, comenzó Roberto, con la voz llena de emoción, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado para mejor. No solo me has mostrado lo que significa el amor verdadero, sino que has enriquecido cada día que paso a tu lado. Quiero que seamos una familia, no solo de palabra, sino en todos los sentidos posibles.
¿Te casarías conmigo? Rita, abrumada por la emoción y con lágrimas en los ojos, asintió con entusiasmo. Sí, lo haré. No hay nada que desee más en el mundo. Los preparativos para la boda comenzaron con emoción, y Gustavo estaba tan emocionado como los novios. Decidieron una ceremonia íntima en la casa de Felipe, quien se mostró encantado de ofrecerla como lugar para la boda. Se invitó a amigos cercanos y familiares, incluido Carlos, quien había mostrado un renovado respeto por las decisiones y la felicidad de Rita. El día de la boda, la casa estaba adornada con flores y elegantes cortinas, transformando el espacio en un lugar de celebración y alegría. Rita llevaba un vestido sencillo pero elegante, acompañada por Gustavo, quien tuvo el honor de llevar los anillos. Felipe, visiblemente emocionado, tomó el brazo de Rita para acompañarla hasta el altar, donde Roberto esperaba, lleno de orgullo y amor. La ceremonia fue un reflejo de sus vidas, sincera, emotiva y llena de esperanza para el futuro. Los votos que intercambiaron fueron promesas de apoyo, respeto y amor incondicional, no solo entre ellos, sino también hacia Gustavo, quien sonreía de felicidad al formalizarse su nueva familia. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un festín al aire libre, Roberto se tomó un momento para agradecer a todos por su apoyo. Esta celebración no es solo sobre la unión de Rita y yo, sino el comienzo de un nuevo capítulo para los tres. Gracias por ser parte de este momento, por apoyarnos y por compartir nuestra felicidad. La velada terminó con música y baile, y mientras Rita y Roberto compartían su primer baile como pareja casada, se podía sentir la sensación de plenitud. Gustavo, corriendo entre los invitados con una risa contagiosa, simbolizaba la promesa de días felices y tranquilos por delante. Años después de la boda, las vidas de Rita, Roberto y Gustavo florecieron de formas que ninguno de ellos podría haber imaginado aquel día bajo el viejo roble. La casa de Felipe, ahora su hogar permanente, fue testigo de muchos otros momentos de alegría y celebración, incluidos los cumpleaños de Gustavo y los nacimientos de sus dos hermanas menores, Luisa y Sofía. Roberto y Rita trabajaron juntos no solo para mantener, sino para expandir los negocios de Roberto, utilizando las habilidades que Rita había perfeccionado en sus estudios de gestión empresarial. Su colaboración profesional fortaleció aún más su relación personal, estableciendo un modelo de respeto y apoyo mutuo que impregnó todos los aspectos de su vida familiar. Gustavo, ahora un adolescente brillante y responsable, asumía su rol como el hermano mayor. Con entusiasmo y cuidado, guiando a Luisa y Sofía en sus aventuras por el jardín y ayudándolas con sus tareas escolares. La influencia de Roberto como figura paterna y mentor fue un factor crucial en el desarrollo de Gustavo, y su relación era un testimonio del amor y la dedicación que Roberto había mostrado desde el principio. Un día particularmente soleado, mientras la familia disfrutaba de un picnic en su playa favorita, Rita reflexionaba sobre el viaje que habían emprendido. Al ver a Roberto construir castillos de arena con los niños y a Gustavo enseñarles a sus hermanas cómo recoger conchas, se sintió abrumada por un profundo sentido de gratitud. ¿Está todo bien, mi amor?, preguntó Roberto, notando su mirada pensativa. Rita sonrió y asintió. Estoy más que bien. Solo estaba pensando en todo lo que hemos pasado, como cada desafío nos llevó a este momento. No cambiaría nada de nuestro camino juntos. Roberto se unió a ella, rodeándola suavemente con sus brazos. Yo tampoco. Estos años contigo y con los niños han sido los mejores de mi vida. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, la familia se reunió para contemplar el espectáculo. Gustavo, sosteniendo a una de sus hermanitas sobre sus hombros, Luisa corriendo con una red de mariposas, y Sofía aferrada a la mano de Rita, compartían risas e historias del día. Este simple, pero profundamente significativo momento, era un reflejo de la paz y felicidad que Rita había buscado toda su vida. A través de la adversidad, había encontrado un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias, formando una familia que era su verdadero hogar.
Y así, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Rita, Roberto y sus hijos continuaron tejiendo la historia de su vida juntos, una historia de amor, resiliencia y esperanza, seguros de que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, con corazones llenos y manos entrelazadas.